algo importante que tenemos en la vida es la familia, y por ende la familia es el pilar y la estructura que nos va a acompañar durante nuestra existencia en esta tierra. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno estar con ustedes en este programa que Suyapa Medios ha preparado para que orientemos a las familias hondureñas. Sin duda, muchos problemas podrían evitarse, muchas rupturas de matrimonios, mucha de la problemática que vivimos a diario puede ser prevenible si tenemos a los expertos y los consejos indicados en el momento apropiado. Quiero que usted durante este programa de lunes a viernes a las 2 de la tarde nos acompañe y por supuesto se oriente de la mejor manera con Suyapa Medios y con los especialistas que buscarán darle solución a esos problemas que tenemos en el diario vivir en nuestras familias. Quiero presentarles el tema que hemos preparado para ustedes. Estaremos hablando del perdón de la infidelidad. Ay, qué difícil este tema, ¿verdad? Yo creo que aquí a la gente se le hace la piel de gallina cuando lo escucha, porque sin duda la infidelidad es uno de los problemas que afecta y destruye no solamente matrimonios, destruye familias, y que sin duda tenemos que tratarlo. Es importante que nosotros tengamos esta responsabilidad, que nosotros podamos hacer de esta problemática una solución propia a través de estos medios para que usted se oriente de mejor manera. Quiero presentarles una nota introductoria para que se oriente de mejor manera en el tema que hemos preparado para ustedes. El perdón en la infidelidad. ¿Cómo perdonarlo? ¿Cómo hacer? La gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que nos siguen, manden sus mensajes, participen de esto. Usted lo logró hacer. Hay personas que tienen la madurez y no solamente eso, un compromiso y un acompañamiento para lograrlo. Pero ¿de qué manera se va a hacer? Pues bueno, no es fácil. Incluso hay personas que ya están por partir de este mundo y no logran superar esto, sean hombres o sean mujeres. Vamos a hablar de este tema, pero quiero presentarles, me dice mi productor Jonathan Valladares, que ya está listo el tema de este día. Perdonar una infidelidad es un tema muy personal, porque cada quien decide qué es lo correcto para su vida. Sin embargo, es verdad que cuando opinan desde una situación hipotética, la mayoría de las personas afirman que romperían su relación si su pareja les fuese infiel. Cuando este hecho se produce de una forma real, su reacción cambia y les surgen entonces dudas de cómo o qué hacer. El amor de tantos años, la convivencia, los sueños cumplidos y los momentos felices también pesan en la balanza. Por ello es fundamental hacer balance y dar tiempo al tiempo, para no tirarlo todo a la borda en los primeros momentos de enfado y estupor. Superar una infidelidad no es fácil, pero es posible con la confianza mutua, mucha comunicación y sin dejar que las personas del entorno, familiares, amigos, conocidos, opinen o influyan de una forma negativa sobre la decisión de la pareja. Perdonar una infidelidad supone hacerlo en el sentido estricto de la palabra, es decir, haciendo de borrón y cuenta nueva. Y es que solo especialistas y por supuesto Dios nos puede ayudar a salir adelante de una situación de estas. Y para hablar de este tema, qué gusto tener con nosotros especialistas en él. Doy la bienvenida a la licenciada Dixia Firrufino. Ella es licenciada en Psicología, maestría en Psicología Criminal, es perito oficial del Poder Judicial de Honduras y catedrática universitaria. Muy buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Buenas tardes, Suani, un gusto estar aquí con Suyapa Medios, de nuevo, siempre colaborando con esta empresa en beneficio de nuestro pueblo hondureño católico y con este gran tema que tenemos el día de hoy, el perdón en la infidelidad. Es interesante. Difícil, pero no imposible, ya van a saber por qué. Gracias, licenciada. También desde casa, porque él es de casa, el licenciado Roger Martínez Miralda, también que le damos la bienvenida. Qué gusto compartir con él. El licenciado Roger Martínez es máster en asesoramiento familiar, columnista en diario La Prensa, conductor del programa La Hora de la Familia de Suyapa Medios y secretario general de Unitec. Muy buenas tardes. Yo me siento muy orgullosa porque en tanto tiempo de conocerlo, por primera vez vamos a abordar un tema juntos.
Ahora sí, gracias por la invitación, gracias por estar otra vez más aquí en mi casa, Suyapa TV, hablando de un tema que es importantísimo, ¿no? Porque es un tema que se toca poco, porque muchas parejas parten de que una vez que uno de los dos ha fallado, pues como que no hay mucho que hacer. Y sí hay mucho que hacer. Y hay mucho que se puede resolver, e incluso yo conozco casos de parejas que han terminado mejor después. Es curioso, ¿no? Pues bueno. Oírlo decir y dirá que será cierto. Sí, es cierto, parejas que incluso dan un salto cualitativo después de que han tenido una crisis de este tipo y han sabido cómo resolver. Y bien, vamos a comenzar entonces con nuestros dos invitados de lujo, expertos en el asesoramiento familiar, en la dirección psicológica, que es fundamental en estos casos. Y vamos a comenzar con la definición de infidelidad. Bueno, pues la infidelidad es cuando se rompe un voto. Vamos a hablar hay varios tipos de infidelidad, pero en este caso nos vamos a centrar en la infidelidad de pareja y en el peor de los casos en el matrimonio, ¿verdad? Cuando ya hay consolidada una familia. Bueno, licenciada Ferrufino, es importante que antes de que nosotros demos las soluciones veamos los puntos importantes a resaltar. ¿Cuáles son los gestos comunes o acciones comunes de una persona que está encaminada a la infidelidad o que lo está haciendo? Suani, interesante esa pregunta. Yo que trabajo en el Poder Judicial, tengo la experiencia de que han pasado parejas pidiendo consejos, asesorías, abogados que piden asesoría, qué se puede hacer, porque no solo es destruir, pero también significa la parte recomponer. En la pregunta, los síntomas son el cariño, el trato con su pareja, ya no es la misma atención, ya no pasa mucho tiempo en la casa, es una de las características. El amor, la atención, es un tanto agresivo, conductualmente es agresivo, es una de las características. Compartía con un amigo varón y nos reíamos porque esto hay que hablarlo así como se ve realmente, y eso es lo que siempre yo le digo a mis alumnos, hay que hablar las cosas como son. Incluso las llegadas tarde, cambio en su ropa, el olor en su ropa, qué sé yo, son tantas características, pero ya no quieren tener intimidad con su pareja en casa también. Es decir, que hay signos que nos pueden alertar, tanto emocionales, afectivos como físicos, en la persona que está siendo infiel, que nos pueden alertar que está haciéndolo. Es correcto, son rasgos exógenos que son fuera, lo físico, y tanto interno, es la parte, y es más, he tenido la oportunidad de mujeres que me han manifestado que las llaman a casa, incluso las amantes, pero yo siempre he tenido una teoría, ya cuando una mujer llama a la casa de la otra pareja es porque está desesperada y no logra captar a este varón, porque yo voy a comentar algo que me pasó en el Poder Judicial, que llegaron, y con todo respeto lo voy a decir porque cada quien es libre de hacer lo que le parece. Llegaron las señoras trabajadoras del sexo, que quiere que se llamen así, y andaban una hoja ahí en el Poder Judicial para que se le firmara, para que se firmara esa hoja, que se les legalizara que fueran trabajadoras del sexo, así que se les llamara. Y nos dijeron a todas las mujeres que estábamos ahí, nos faltaron el respeto de esa manera y nos dijeron: cuando ustedes los descuidan, nosotros los recibimos. Y ahí qué bueno que ha tocado ese punto, y quiero que don Roger Martínez, un caballero experto con 36 años de casado, felizmente casado, nos diga eso. Realmente a veces, y es que la infidelidad es de ambas vías, no creamos aquí que el hombre es el infiel y la mujer no, de ambas vías, y a veces del extremo de nosotras, pues muchas veces peor. Mr. Roger, yo le digo Mr. Roger porque así le decimos y lo conocemos a Mr. Roger, es que como dice la licenciada, que decían las señoras, las trabajadoras del sexo, es que las mujeres nos descuidamos y propiciamos la infidelidad de nuestros esposos, porque es uno de los cuestionamientos que nos podríamos hacer si estamos viviendo la infidelidad.
Bueno, vamos a ver, Suani. Yo realmente voy a citar a alguien que tiene que ver Paul Newman aquí, pero hace muchos años, yo lo he citado muchas veces. Paul Newman dijo una cosa muy interesante, porque alguien le dijo que él ha tenido, parece una pareja ejemplar a lo largo de muchísimos años en Hollywood, un ambiente que no se presta mucho para la fidelidad. Dice, mire, ¿y usted cómo ha logrado? Y él dijo una frase fuerte, decía, pues mire, es que si yo tengo carne en mi casa, no voy a buscar huesos en la calle. Claro, o sea, hay gente que desafortunadamente tiene algún desajuste emocional que aunque tenga carne en la casa, sale a buscar huesos a la calle. Pero sí es cierto que ordinariamente, y lo he podido yo comprobar cuando me ha tocado hacer alguna vez mediación conyugal, de que hay algo que la persona que sale a la calle echa de menos. A veces, efectivamente, y aquí la licenciada Ferrufino estará de acuerdo conmigo, es una carencia más personal. La otra persona puede entregarse, darse, matarse, si se quiere, por el otro, y esa otra persona, aún así, no va a terminar de entender ese amor y va a veces a buscar una compensación externa, pero es más bien una carencia propia. Uh-huh. Por eso es que es una cosa bien compleja, porque, repito, sí es cierto de que muchas veces cuando hay una infidelidad, que hay algo que hace falta en la relación, pero eso que hace falta no necesariamente es una carencia que ha aportado la otra persona, sino que es una carencia propia, personal. De hecho, una constante en la infidelidad es la inseguridad propia, la inseguridad mía, personal. O sea, yo tengo todo en mi casa y mi esposa me da en todo sentido, afectivamente, incluso físicamente todo, pero yo tengo una carencia personal, una inseguridad personal, que hace que esté como probándome si realmente yo soy valioso y valgo la pena con una persona o con otra. Eso es un complejo de inferioridad. Le pregunto a los dos, ¿esto es un complejo de inferioridad en la persona infiel? Bien, licenciado Rojas, yo creo que tanto así no es inseguridad. Yo pienso, y lo he estado analizando mucho, que es una carencia de valores, porque cuando traemos valores bien cimentados, por ejemplo, yo nací en la iglesia católica y amo mi iglesia y sirvo en mi iglesia, y yo tengo valores bien cimentados que mi abuelita desde pequeña me los enseñó, pero es algo que uno introyecta, y que la inseguridad surge cuando ya empiezan a manifestarse rasgos no adecuados dentro de la normalidad, pero cuando amamos, el amor lo soporta todo, y la Biblia lo dice. Cuando amamos tenemos esa gran capacidad hasta de perdonar y poder no justificar, ojo, no justificar, porque no vamos a justificar una conducta para seguir sometida en una situación de violencia doméstica, porque el hombre cree que amar es golpear a una mujer, y son conceptos inadecuados o ideas o esquemas de aprendizaje vistos en sus hogares, que es la carencia de valores, donde crecieron en un entorno donde la dinámica de su papá y su mamá era que papá le pegaba a la mamá y eso era bueno. Entre más se golpea a una mujer, más lo aman a uno, dicen algunos varones por ahí. Y no solo voy a hablar de la mujer, también voy a hablar de mujeres que maltratan a su pareja, porque sí existe un pequeño grupo donde no se les da el amor o no se mantienen unas relaciones cordiales. Cuando yo me casé, y se lo voy a decir, el padre habló de 4 pilares que deben de estar sustentados el matrimonio. El respeto. Imagínense, el respeto es un gran valor. Y cuando se rompe este respeto, hay fisura, se lesiona esa parte o ese vínculo de confianza, se va rompiendo. Entonces díganme, yo creo que los que nos escuchan y han tenido, la mayor parte de las mujeres que yo he conversado han sido víctimas, voy a decir así, de infidelidad, y es una gran mayoría. Y muchas dicen, no, es que sigo con mi esposo por mis hijos. No debe de ser así, porque al final de la vida nos quedamos con nuestra pareja.
Y con muchos amigos que yo he compartido, tenemos que aprender a sanar heridas para volver a empezar. Pero no implica, el perdón es sanar, liberar, poder empezar de nuevo. Pero no necesariamente significa que volvamos con la misma pareja, porque se tiene que analizar muchos factores al momento de el perdón, muchos factores que se deben de analizar para poder perdonar, pero no podemos entender que el perdón tiene que ser seguir con una persona, no necesariamente. Y esto es muy importante, y vamos a ir en este tema durante esta hora a tratar, ¿verdad, Mr. Roger? En una hora de ir quitándole las capas a esta cebolla de tema, ¿verdad? Porque tiene varias capas, ya hemos hablado qué es lo que puede pasar, hay una situación dentro de la persona, y esa parte es muy importante, que ya voy a hablar un poquito más adelante de la culpabilidad o de los culpables o el por qué a mí, porque existe eso del por qué a mí, si yo soy la esposa perfecta, yo soy el esposo perfecto, proveedor, ¿por qué a mí? Entonces ya vamos a hablar un poco de esto, pero quiero hablar, que hablemos y mencionemos, y le voy a pedir 4, 2 a cada uno, 2 factores que consideren ustedes que son causantes o causan infidelidad. Voy a comenzar con Mr. Roger. 2 factores que considera usted que pueden llevar a la infidelidad. Hay muchos, pero 2 de los más comunes. Yo voy a mencionar 2 que conozco de casos donde han sido como los 2 factores. Primero, Suani, yo creo que es como un desconocimiento, no sé si deliberado o no, que era aquí la licenciada, de la naturaleza humana, es decir, muchas infidelidades empiezan a partir de relaciones, por ejemplo, de trabajo, al principio muy inocentes, que pensó de que no, pues somos compañeros de trabajo y es normal, convivimos todos los días y por lo tanto es normal que nos vayamos haciendo amigos y que vayamos compartiendo pues, nuestras cosas personales y no sé qué. Yo le voy a decir una cosa, ¿verdad? Y esto lo decía Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos. Y ella lo decía, entre santa y santo, pared de cal y can. Es cierto. Un hombre o una mujer que empieza a una relación de amistad muy cercana con una persona del sexo opuesto en el mundo del trabajo, donde se ven todos los días, a veces durante periodos más prolongados que con la esposa, excepto ahora con este tema del confinamiento. Miren. Ahora, Mr. Roger, pero no quiere decir con esto de que no puede haber amistad entre un hombre y una mujer. Que no sí, Suani, son cosas distintas. También, sí, pero te digo, pero uno tiene que ser inteligente y darse cuenta. Es decir, si yo soy un hombre normal, sano, y tengo una compañera de trabajo con la que además he empezado a compartir algunas cosas personales mías, se va generando una corriente de afecto. Le pregunto a don Roger, perdón, ¿un hombre se puede dar cuenta si una mujer lo está pretendiendo más allá de una amistad, un compañerismo, una relación laboral? ¿Se da cuenta un hombre? Por supuesto, uno se da cuenta. Y lo que pasa es que uno se puede hacer el tonto. Pero mire, esto lo dice Ana María Navarro, una orientadora familiar española, creo que ya falleció, y decía: el hombre fuego, la mujer estopa, viene el diablo y lo sopla, y entramos ya al terreno sobrenatural, pero es cierto, es decir, uno sabe, Suani, y uno sabe porque uno siente, y aunque uno esté enamorado y esté casado, uno sigue siendo de carne y hueso, uno tiene el pecado original, tiene la huella del pecado original, el fome es pecati vivito todo el tiempo, y por lo tanto por eso uno tiene que saber en qué momento decir, bueno, yo hasta aquí llego y no más, pero porque uno empieza, se enreda y termina, y yo conocí un montón de casos que terminan realmente, y por ahí repito, es como que yo no conozco la naturaleza humana, como que yo como hombre me hago el inocente, digo, no, yo sería incapaz de, no, el ser humano es capaz de todos los errores y de todos los horrores, y por lo tanto, repito, si se descuida, cuando menos se acuerda, ha terminado, como decimos en Honduras, metiendo las patas, supuestamente por inocencia. Yo creo que ese es un factor que es importante realmente tomar en cuenta, y la otra cosa es que no se ha sabido cultivar, ese puede ser otro motivo, otro origen, la amistad en la relación de pareja. Yo creo que muchas veces efectivamente se nos ha olvidado como compartir más tiempo, como compartir, además del tema de los hijos, otros temas que realmente nos unan con la pareja y que nos permita fomentar esa amistad que va a ser indispensable, lo decía hace poco la licenciada Ferrufino, cuando se hayan ido los hijos y quede uno solo. Porque si uno
cree que la relación de pareja va a estar alimentada solo por el tema de la crianza de los hijos, pues comete un gravísimo error, porque los hijos se irán tarde o temprano, no importa la cantidad que yo le digo, yo tuve 6 y me quedan 2 en la casa, y creo que pronto me quedará 1. Si es necesario, por lo tanto, mi esposo y yo hace muchos años entendimos la importancia que tenía cultivar la amistad y seguir además hablando de otras cosas que no solo fuera la crianza de los hijos, que nos mantienen unidos. Los hijos irán, pero nosotros vamos a seguir hasta que la muerte nos separe. El licenciado Roger ha dicho dos puntos fundamentales. Uno es esas relaciones muy estrechas o muy continuas con personas que no es mi pareja, del sexo opuesto. Soy mujer con un compañero o con un vecino o con un amigo o con el mejor amigo de mi esposo, un ejemplo. O también esa falta de comunicación y de amistad entre la pareja. Ahora voy a una pausa, pero al regreso la licenciada Ferrufino nos dirá esos otros 2 puntos. Son muchos factores que pueden haber para una infidelidad, pero estamos hablando de 4 que pueden ser los más comunes. Ya venimos con ustedes, no nos cambie, estamos en Familia, en este programa de Familia Renueva tu Fe, para que usted se oriente de mejor manera en este tema del perdón de la infidelidad. Ya volvemos. Qué bueno, qué alegría estar con ustedes. Seguimos en este segundo segmento de Familia Renueva tu Fe, con un tema difícil de abordar. Pocas veces se conversa entre la pareja y se va volviendo una bola de nieve. El perdón en la infidelidad. ¿Cómo perdonar la infidelidad? O mejor dicho, ¿cómo perdonar a la o el infiel? Que eso es lo más importante, perdonar a la persona. Hay personas que dicen, no, perdono pero no olvido. ¿Qué es el perdono pero no olvido? Ya vamos a hablar de eso, pero nos quedamos con un tema importante con la licenciada Dixia Ferrufino. Nos va a dar 2 puntos más que no nos puede llevar a la infidelidad. Ya don Roger Martínez mencionaba, uno es esa estrecha relación con mi compañero, mi compañera, con otra persona, y la falta de comunicación con la pareja. Licenciada Dixia, ¿cuáles serían esos otros 2 puntos? Saraí, sí, Saraí, ¿verdad? Suani Zaguirre. Existen muchos factores. Y yo comentaba extra cámara que yo he tenido la oportunidad de trabajar con varones, con muchos varones, y en un puesto de jefatura, ¿verdad? Y donde ellos llegaban y trataban de hacer caricias, y entonces yo decía, no, ahí no. Y lo comentábamos que hay que poner límites. Allí perdón que la interrumpa, licenciada. Qué importante lo que dice. Muchas veces dicen, al hombre se le enamora por los ojos y a la mujer por el oído. Es decir, que si nosotros damos esa cabida a que me digan cosas bonitas o que me hagan sentir bien, puedo estar propiciando abrir una puerta hacia la infidelidad. ¿Es así, si no me equivoco? Estamos dando apertura, estamos diciendo sí. Ese lenguaje no verbal que nosotros los psicólogos estamos leyendo siempre. Como en un juicio yo le dije a una fiscal, los psicólogos empezamos a analizar desde que tenemos enfrente a nuestro candidato. Estamos leyendo conducta. Entonces, si yo estoy consciente de mis principios y que soy una mujer casada y que espero de mi otra pareja que me sea fiel, yo también tengo que cuidar a mi otra pareja, porque mi otra pareja es mi complemento, una sola carne, dice la palabra, somos uno y para siempre. Entonces no podemos dar esa apertura. Otro factor. Por ejemplo, les voy a contar esta historia que es muy cierta, de unos amigos. Viene un amigo y me dice, Dixia, fíjate que tengo este problema. Mi mujer me fue infiel solo por una oportunidad de trabajo. ¿Qué hago? Yo como psicóloga y como amiga no puedo dar una respuesta, pero sí puedo hacer que mi amigo entre en sí mismo y que valore toda la situación y que él tome una decisión de su esposa que la conoce
integralmente, no solo por ese aspecto, porque ella no podía con la culpa. Estoy hablando de una mujer, no de un hombre, también las mujeres podemos fallar. Ella no podía con su culpa y entonces se lo confesó a su esposo. O sea, la actitud de ella habla mucho que estaba arrepentida. El arrepentimiento es una de las virtudes que yo siempre valoro en una persona porque está consciente, hay algo que sí se puede recuperar cuando hay arrepentimiento, pero es real. Porque no solo es decir nuestra ofensa, sino también tomar actitudes de cambio, porque no solo es decir perdóname, no, es modificar y demostrar que realmente hay arrepentimiento y que no vamos a volver a caer en esa situación. Esa es una de tantas. O sea, o por WhatsApp, que es la forma que muchos depredadores, voy a decir yo así, depredadores sexuales, que están cayendo por la red y le mandan a mujeres que viven en su... Y que, fíjense bien que el depredador sexual, porque para mí es que no tiene valores, elige a su víctima para que sea infiel, y nosotros mujeres tenemos que estar listas, aprender a responder y decir Dios te bendiga o que te vaya bien, pero empiezan sigilosamente a seguir la conversación. Sí, a tirar armas y decir está bella, linda, lo que no nos dicen nuestros esposos en la casa, y yo me incluyo. Porque a veces el hombre cree, y con todo el respeto de Roger, que tiene 30 y tantos años, pero a veces que como ya tenemos una relación de tantos años, se nos olvida decir, qué linda estás, qué linda te ves, eres bella. Si usted lo hace, yo lo aplaudo, pero en su mayoría no lo hace. ¿Qué pasa? Que como dijo Suani, a la mujer se le endulza por el oído, entonces viene alguien de la calle y sí te lo dice. Te lo dice, y como en tu casa, y es el problema, Suani, violencia, en tu casa te dicen gorda, panzona, fea. Mire, yo tengo un amigo que es feliz con su pareja, que ella es un poco rellenita. Yo disfruto de sus pechos cuando me acuesto sobre ella. Eso es lindo poderlo decir. La ve con amor, con ojos de amor. Miren ustedes los 4 puntos, y qué bueno es ese último. Y yo creo que también en este último que menciona la licenciada Dixia, no solamente la mujer, el hombre también comienza, aunque ya esté barrigoncito, canoso, arrugado, escucha a alguien que le dice, usted qué interesante, qué elegante. Entonces esas palabras que también dejó de decirle la esposa, muy probablemente se los está diciendo otra persona, y ahí empieza a sentirse querido, importante, de una forma superficial, porque déjeme decirle que la infidelidad, y ahí es bien importante que hablemos los tres, la infidelidad, ese es un plato que se va preparando de poquito. No es de que yo hoy soy fiel y dentro de una hora quiero ser infiel. Ya vieron ustedes todo lo que va pasando. Y como va de a poquito también se va haciendo un engrudo que va destruyendo todo. Destruye todo, ¿verdad, don Roger? No, definitivamente, no, porque al final, o sea, termina como desparramando infelicidad para todos, para el cónyuge, para los hijos, incluso para la familia política. Hay suegros que sufren mucho, por ejemplo, cuando hay una ruptura, y no digamos los hijos, que son las primeras víctimas. Yo cuando he encontrado alguna vez parejas que han tomado la decisión de separarse y tienen hijos, les digo, acuérdense cuando hablen de dinero y cómo se van a distribuir, de guardar el dinerito para poder mandar a sus hijos a terapia después, al psicólogo clínico o al psiquiatra, porque van a necesitar ayuda, porque será un duelo que van a necesitar que alguien les ayude a y yo aquí tengo una pregunta, y es para ambos, Mr. Roger. Uno es que decía la licenciada Ferrufino de este ejemplo de una mujer arrepentida que en una sola ocasión
por una necesidad tal vez laboral tuvo que ser infiel a su esposo, con un arrepentimiento verdadero le confiesa. Y muchas personas que nos están escuchando, viendo en este día, es uno de los mayores temores que tienen al decir o confesar el haber sido infieles, por el temor a no ser perdonado, y que justamente de eso queremos hablar hoy, de cómo llegar a ese perdón. Pero ese primer paso debe ser ese, decirle a la persona o hacerme un autoanálisis de si estoy siendo infiel, ¿a qué me va a llevar esto? Yo creo, no sé si me da a mí la palabra Suani, yo creo que es tan cierto en ese texto de la Sagrada Escritura que dice la verdad os hará libre. Yo creo que hay ocasiones en las cuales efectivamente uno no se puede ir a la tumba con un secreto que sea tan grave. Pero a veces se dan situaciones en las cuales si sucedió algo, que efectivamente no tuvo luego más adelante consecuencias y que la persona está absolutamente segura que eso no va a volver a suceder, habría que ver, es que cada caso es cada caso. Lo que sí le puedo decir yo es que, como decía no hace mucho, ¿no?, la licenciada Ferrufino también, yo no creo en el perdonar y olvidar tampoco, pero sí creo en el perdonar y aprender, porque lo importante es que uno perdone y aprenda, porque lógicamente, o sea, es una cosa tan dolorosa que no es que se va a olvidar, se va a quedar eso ahí. Lo que sí también no debe hacerse, y esto es bien, es que no puede uno estar como luego en una actitud casi masoquista. Hay gente, yo conozco parejas donde habían tenido una crisis por infidelidad, habían estado dispuestos a perdonarse, pero después le entró a una de las personas una curiosidad, ¿y a dónde la llevabas? ¿Y qué hacía? O sea, le decía, miren, ¿qué están haciendo? Siguen envenenando la relación, esto se acabó. Y la otra cosa, sí, que también es importante, usted borre hasta de sus contactos a esa persona y haga como que ya se murió, ya estuvo, porque esa es la actitud que debe tener. Porque si no, a veces yo recuerdo un caso hace muchos años de que un tipo que había sido infiel, y dice, mire, pero realmente yo solo voy a verlo una vez más para despedirme de esa persona y agradecerle porque me trató muy bien. Yo le dije, entonces no estaba arrepentido, o sea, si es que usted no tiene que agradecerle nada, porque con ella ha ofendido a su esposa y le ha sido infiel. Y la última cosa, antes que me olvides, que ojo con esto, que para ser infiel, y estará de acuerdo la licenciada Ferrufino conmigo, no hace falta acostarse con otra persona. Con solo pensarlo. No, a veces lo que hay son unos coqueteos y piropos. Que parecen no ser dañinos ni perjudiciales. Exacto, alguien puede decir no, pero uno tiene que piropear a su esposa. Y uno le tiene que decir cosas bonitas a su esposa. Y uno debe aceptar esas cosas, porque a veces podemos haber señores. Los hombres también somos vanidosos. Dejémonos de historia. Entonces, como decía la licenciada Ferrufino, o sea, como decía usted más bien, Suani, ¿verdad? Entonces uno ya no le dicen qué guapo estás, pero qué viejo más interesante. Y entonces me dicen, sos como el buen vino, ¿verdad? y se ponen todo. Entonces uno dice, oiga, no estoy yo tan desgastado, no estoy tan destruido, no, y miren que esta persona me dijo que era como el buen vino. Y empieza el demonio a meter ideas en la cabeza de uno, ¿verdad? Y ya sea por vanidad, incluso por necesidad, puede uno terminar cometiendo. Yo creo que ahí es donde uno tiene que ser inteligente y no dejarse engañar por el demonio. Sí. No ser tonto en ese sentido, pero sí perdonar y aprender. Y no olvidar, repito, o sea, que la infidelidad, como han dicho ustedes, como dice Suani, ¿no?, que a veces es la cocción lenta, entonces empieza con una falta de lealtad, no física, pero sí de sentimientos que uno va, ¿verdad?, como y hace bromas de doble sentido y más o menos bromea y coquetea con otra persona, y eso es bien peligroso. Licenciado. Lo que dice San Pablo, no, al que dice que está firme, mire y no caiga. O sea, creo que ahí tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos. Sí. Bien, yo siento de que sí nos han formado en nuestra sociedad y culturalmente, lo voy a hablar, como hondureña que soy, es que nos han preparado a las mujeres para aguantar, ¿verdad? Aguantar y aguantar y aguantar, y ese es el perfil que normalmente atiendo donde yo laboro en algunas ocasiones,
Y yo me gusta ver mucho al rostro de la persona y le digo, realmente Dios no quiere que suframos. Si vamos a hablarlo desde el punto de vista espiritual, Dios no quiere que suframos, y la Biblia habla de que somos vaso frágil y que tenemos que respetarnos, que tenemos que amarnos. Pero si esto no está sucediendo, el doctor Roger lo mencionaba, creo que cuando uno puede perdonar una vez, 2 veces, dice la Biblia, le digo a Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, dice. Pero imagínense una relación de pareja que sea esa cantidad, ya no hay salud mental. Y de eso quiero hablar, la salud mental se pierde, ya no hay respeto, como dice Mr. Roger ahí, ya no hay respeto, si respetan a los hijos. También las amantes, y voy a decirlo así porque también he tenido experiencia donde amantes le han mandado a los hijos de su pareja o a los hijos teniendo relaciones donde destruyen la salud mental de los hijos, y entonces no se vale, no se vale. Es la vida de un ser humano que empieza a surgir y se la quieren destruir. No se vale. Fíjese que aquí, licenciada, y perdone que la interrumpa, es importante mencionar algo, que muchas veces la infidelidad, ya hemos mencionado cómo va, ¿verdad? De a poquito, una cebollita que se va armando de a poquito, por capas. Pero llega un momento donde esas capas llevan a otros problemas. Ya no solamente es la infidelidad del pensamiento o de la moral, como decía don Roger, esa lealtad. Llega ya la parte afectiva, íntima, la parte económica también, que se ve mermada muchas veces, la violencia y la agresividad en el entorno, no solamente de parte de uno de los esposos o la esposa o el esposo, sino que todos se van viendo en ese círculo de violencia. Es decir, cuando hablamos de ese perdón, de lo que estamos tratando hoy, tienen que involucrarse todos, o tenemos que comenzar igual como se formó esto, de a poquito, con los dos involucrados, en este caso el esposo y la esposa. En mi opinión, Suani, deben de ser 2. Y el otro día compartía con una amiga, cuando hay un problema, no solo es de uno, es porque los dos fallaron. Pero la reconstrucción es de 2, incluso hasta de los hijos, porque cuando los hijos ven discutir a sus padres es una violencia psicológica a terceros. Y está evidenciado. Entonces, donde ellos empiezan a dar patrones de conducta por lo que están viendo de papá y mamá. Pero como estamos en Suyapa Medio, yo quiero dar este mensaje, que nosotros tenemos que recomponer nuestro hogar cuando hay un Jesús viviente y sufriente en nuestro hogar. Cuando Jesús está en el corazón de ese varón y esta mujer, Jesús puede reconstruir esta relación. Pero cuando Jesús no está como en un primer lugar de la vida de esta pareja, ahí hay carencia, y vuelvo y repito, los valores son fundamentales. Yo soy una mujer casada y tenemos 21 años de casado con mi esposo. Yo no voy a decir que no han habido problemas, han habido problemas, pero hemos luchado juntos, y el que nos conoce, porque nos conocen en la iglesia, porque hemos servido mucho con la hermana Diana Sánchez, con el padre Ovidio, con todos los hermanos en la iglesia que siempre con Danilo Aceituno, fuimos hermanos todos en esto de un mover espiritual a través de la música. Y yo les voy a decir una cosa, hoy por hoy, si Jesús está en el corazón de esa familia se puede reconstruir. Y hoy por hoy mi familia, y yo lo digo agradecida, y me siento orgullosa de mis hijos cuando los veo tocando la guitarra en la Eucaristía, porque es el papá que los dirige, y me siento muy bien. Entonces esto ayuda emocionalmente, porque la infidelidad desestabiliza emocionalmente. Totalmente.
Y vamos a hacer una pequeña pausa. Yo sé que la gente está ávida de saber cuáles van a ser los pasos para lograr ese perdón, porque ya hemos dicho todo y quieren esa parte fundamental. Y ya lo vamos a discutir con el licenciado Roger Martínez Miralda y la licenciada también Dixia Ferrufino. Ella es psicóloga que nos acompaña en este día y aquí lo vamos a decir. ¿Cómo hacer para tener ese verdadero perdón? ¿Cómo debemos de hablar de un nosotros y quitarnos los yoísmos, el yo? Vamos a hablar de esto, pero no nos cambie. Ya regresamos en su programa Familia Renueva tu Fe. Es que dicen que se acabó el amor, que ya no me quiere, que ya no lo quiero, que ya no me gusta. ¿Y en qué momento pasa eso? Pues bueno, de a poquito va pasando. No es que mi esposo me gusta hoy y mañana ya no me gusta. Va de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Vamos a la parte interesante del tema, la parte final, la cereza del pastel. Cómo lograr ese perdón y con nuestros especialistas invitados. A continuación, las soluciones. Licenciada. Hola. Nuevamente aquí estamos en el tema que es el perdón de la infidelidad y bueno, desde el punto de vista de la psicología, según expertos, existe la terapia del perdón. La terapia del perdón está dividida en 4 fases. La primera es el análisis y el reconocimiento del daño sufrido. Entramos en nosotros mismos y revisamos cuál ha sido ese daño. El segundo es elegir perdonar. O sea, si voy a perdonar es porque voy a perdonar, pero si no elegí perdonar, paramos y revisamos. Porque tenemos que tener una disposición para el perdón. 3, el proceso cognitivo, en lo que hablaba Mr. Roger, que son los pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, percepciones que tenemos que nosotros como ser humano corregir, porque hay cosas que a veces nosotros las manejamos de una manera equivocada o tratar, no les digo yo que anular un evento doloroso. Cuando yo hablo de esto, cuando hay víctimas de un trauma, no significa esconder ese trauma en el inconsciente. No, se trata más bien de sacarlo para poder sanar. Es un proceso, hay varios tipos de terapia que se pueden aplicar en esta área que los expertos, o sea, en psicología, en terapia, porque son áreas de la psicología y a veces creen que los psicólogos solo sirven para evaluar y es un error equivocado. No solo para eso. Los campos de la psicología son muy amplios y muy variados. Bien, y por último, el proceso emocional. A ser capaces de sanar el pasado, habremos aprendido, lo que decía Mr. Roger, hemos aprendido una lección de vida. Decía ahí un estudioso que de los errores es una oportunidad para triunfar, para poder hacer algo mejor, mucho mejor, y no volver a equivocarnos, porque donde hay dos es que los dos tuvieron parte de culpa. No, a veces no pasa eso, pero en la mayor parte de las situaciones sí, y como les decía al inicio de estas mujeres trabajadoras del sexo, cuando ustedes los dejan solos, nosotros los consolamos. Ojo, que yo no digo que es justificación del varón para decir voy a ir a buscar lo que no se te ha perdido porque lo tenés en la casa. Aquí la cuestión es aprender a dialogar, a decirle a mi pareja lo que no me gusta, dónde quiero que me toque, dónde quiero que me estimule para sentirme bien, incluso cuando estamos en la intimidad, que es otro tema que no hemos tocado.
Y miren, entre amigas nos hablamos muchas cosas y decimos, el hombre es feliz si lo tenés feliz del estómago y en la cama, dicen algunas. Y miren, es cierto, aparte es cierto, porque si no va a buscar lo que no se le ha perdido. Y tenemos que ser creativos en toda la extensión de la palabra. Yo sé que estamos aquí en el canal 48, pero tampoco podemos ver esto como un tabú, es una realidad que vivimos. Hasta la lencería, la ropa que nos ponemos para ir a la cama, pero si vamos con el gorro y el chumpón y todo eso así, no creo que vaya a no se va a sentir, no se va a sentir Saraí, y yo creo que tenemos que y tenemos que recomponernos nosotras como mujeres también y revisarnos una locioncita, el arreglo personal, bañarnos bien, el cortejo, la seducción, eso, qué lindo. No importa si está gordita, no importa. Tenemos ese encanto, por algo se enamoraron de nosotras, o ese hombre, por algo se enamoró ella de él. Pero bueno, Mr. Roger, le toca su turno. Claro que sí. Bueno, Suani, yo creo que, bueno, los seres humanos primanos, gracias a Dios somos seres racionales. Y en esto entra mucho el intelecto. Es decir, yo creo que uno, y como decía la licenciada Ferrufino, cuando uno decide perdonar, porque es un acto de la voluntad. Es una decisión. Es un acto de la voluntad. Bueno, yo decido perdonar, me doy cuenta que el matrimonio es un bien, que esta familia es un bien, que yo me equivoqué o mi pareja se equivocó y vamos a recuperar esta situación, vamos a reconstruir esta situación, ¿verdad? Es una labor realmente de reconstrucción, como que hay una casa, ¿verdad?, que se ha dañado y que hay que repellar, hay que picar, hay que pintar y dejarla otra vez habitada. Pero, claro, lo importante es también haber sacado enseñanzas, porque uno dice, bueno, sí, pasó esto y esto para terminar en esta situación, eso no va a volver a suceder. Creo que es importante. Entonces, por eso repito que es un acto de la voluntad y luego uno, ¿verdad?, estar firmemente convencido que uno quiere realmente reconstruir aquella relación, reparar el daño causado y poner los medios. Ahora, creo que hay dos cosas que son importantes. Primero, a veces hace falta una visión de fuera. Yo creo por eso mucho en la mediación. Una persona, un profesional, un experto o un experto en almas, lo hacen muy bien los sacerdotes por eso. Y uno dice, pero si él no se ha casado, sí, pero ha escuchado a miles de matrimonios y por lo tanto puede hasta adivinar con la primera que uno le cuente lo que pasa más adelante, cosa que no va a ser otro matrimonio. Creo que eso es importante, ¿no? Buscar una persona que nos pueda orientar y luego ser dócil, lógicamente. Y luego para nosotros los cristianos, los católicos, está la gracia de Dios. O sea, yo cuando me toca hablar con matrimonios que son gente, ¿no?, que han cometido errores, bueno, mire, creo que usted puede tomar la decisión de perdonar, de aprender, de ir mejorando la situación, pero necesita la gracia de Dios porque hay situaciones que uno solo no puede sobrellevar. Y para eso hace falta frecuencia de sacramentos. Y hay tres cosas que luego de haber pasado un bache como ese, creo que ayudan muchísimo en un matrimonio para que reconstruya su relación, que es oración, es hablar con Dios de estas cosas. Señor, me pasó esto y ya. Confesión frecuente, hay que confesarse, porque ahí está la gracia de Dios, que es la gracia propia del sacramento de la penitencia, que nos va dando la gracia necesaria para poder, ¿verdad?, además de perdonar los pecados, darnos la fuerza para no volverlos a cometer. Y luego evidentemente, y aquí está como el remedio de los remedios, la Eucaristía. Porque la piedad, decía un santo español, es el remedio para todos los males. Una persona que reza, que se confiesa con frecuencia y que comulga con frecuencia, está blindado de alguna manera, pero claro, si hace eso con rectitud de intención, con fe, cuando realmente cree lo que está haciendo, te lo digo, ahí no hay diablo meterse, porque claro, el diablo al que anda en la calle ni lo va a hacer caso, porque ya lo tiene de su lado, pero el diablo se mete a la iglesia, en la gente que está cerca, en la gente que además sabe que al diablo le encanta el escándalo, o sea, de que alguien que está en MFC o en pastoral familiar que haga algo malo porque sabe que va a hacer muchísimo daño, no solo a él, sino a otro montón de matrimonios. Y por eso son estos, me incluyo, ¿verdad?, porque a la hora de la familia, Suyapa TV, tenemos que cuidarnos más que otros, porque francamente el diablo es donde va a apuntar.
donde uno tiene, por eso, repito, que asegurarse. O sea, primero uno, la voluntad humana, ¿verdad? La propia inteligencia del ser humano como ser racional, y luego poner todos los medios sobrenaturales que tenemos a la mano para poder, yo por ejemplo tengo una costumbre, es cuando tengo que salir, este año pasado no salí por cuestión del encierro, pero usualmente por cuestión de trabajo salgo una vez al mes, por lo menos, fuera de música, y ando un botecito de agua bendita, suena. No me da pena contarlo, pero yo, y antes de acostarme en una cama en un hotel, le echo agua bendita y echo, si es posible, en la habitación. Es un sacramental, es un sacramental. ¿Qué caso se puede haber cometido aquí? ¿Qué puede haber pasado aquí? Y mejor, y como el diablo no le gusta el agua bendita, lo primero que hago es echar un poco de agua bendita. O sea, sí, es válido, es totalmente, es un sacramental muy utilizado en la iglesia y es válido. Pero es poner, repito, los medios naturales, prudencia, no creerse invulnerable, y luego los medios sobrenaturales, es frecuencia de sacramentos. ¿Sí? Repito, si una persona que comulga con frecuencia es poco probable, al menos que sea muy tonto, él, ¿verdad? Porque Dios hace su parte, pero uno tiene que poner su libertad en las manos de Dios para que él actúe definitivamente. Por supuesto. Bueno, yo quiero darle las gracias y un aplauso de parte mía y de todas las personas que han estado acá, que sin duda este programa va a edificar y va a dejar una semilla para aquellos que lo han escuchado. Y si usted quiere verlo y escucharlo en la repetición, puede hacerlo por Suyapa TV a la hora que don Roger está haciendo oración a la 1 de la mañana. Muy temprano. Solo la gente en el hospital puede ver televisión a esa hora. A la una de la mañana. Qué gusto, licenciada Dixia, licenciado Roger Martínez, haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación, Suani. Y saludos a todos los oyentes. Galea, recupérate, bendiciones a todos. A todos muchísimas gracias. Qué bueno esto. ¿Qué es la vida? La vida es compromiso, es adquirir compromiso y saber también que todo compromiso requiere trabajar en él. No es decir, yo me comprometo con tal cosa o me comprometo pero no hago para mejorar eso. Si alguien está calentando esa orejita, ese oído, una caricia, qué bonito, vea lo que tiene en casa. Vea lo que tiene en casa y diga, yo me comprometí con esta persona. Yo le dije, te voy a cuidar toda la vida. Ámese, quiérase y perdone sobre todo. Gracias por haberme acompañado. Mañana, si Dios así lo permite, con otro interesante tema. Estaremos hablando cuando las finanzas familiares afectan la armonía en el hogar, siempre con expertos en el tema a las 2 en punto. Familia, renueva tu fe. Hasta pronto.